Bueno, ahora viene las presentaciones. No, ponte. De Madrid y Zaragoza. En el caso de Madrid viene José Manuel Calvo, que es concejal de Sostenibilidad y Desarrollo Urbano, algo así. Desarrollo Urbano Sostenible, sí. Desarrollo Urbano Sostenible. Y en el caso de Zaragoza viene Pablo Muñoz, pero va a hacer al limón, van a hacer al limón la presentación con nuestro amigo también Juan Rubio, que muchos le conoceréis también porque es gran experto en los temas de organización. Entonces, bueno, como ya está aquí Juan, que empiece Zaragoza y yo me pongo aquí en el rinconcito. Sí, pues ya. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias por poder compartir esta mesa. La verdad es que nos hablábamos antes, nos decíamos que entre unas ciudades y otras nos animamos, ¿no? Decíamos, bueno, pues si viene Barcelona, viene Madrid, viene Valladolid, vamos nosotros también, porque es verdad que es momentos de escenificar todo lo que estamos intentando crear, de identificar cuáles son las singularidades, pero también los problemas comunes. Antes, en un vídeo que han puesto, había una frase que decía: el mundo del 2007 ya no volverá jamás. Yo no lo tengo tan claro. Yo sinceramente no lo tengo tan claro. En Zaragoza fue el año 2008 porque fue nuestra exposición internacional y creo que lo que nos encontramos en realidad es una ventana de oportunidad, una ventana para demostrar que las cosas pueden hacerse de otra manera, pero en realidad yo creo que el modelo económico, que los intereses, que esa ciudad tal cual la hemos edificado, porque no creo que la hayamos construido, está latente, ¿no? Y está ahí agazapada esperando a ver qué ocurre con estas otras oportunidades, con estos otros modelos. Lo digo porque tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser capaces de demostrar que muchas de las cosas que os vamos a proponer aquí funcionan desde el punto de vista político, económico, ciudadano, desde todos esos puntos de vista. Mirad, en Zaragoza hubo, y por eso lo vamos a plantear así, hubo dos almas que convivían en una misma realidad. La labor que hacía la Sociedad Municipal Zaragoza de Vivienda, que está Nardo, Juan, que hacía ese modelo de revitalización, de regeneración, de rehabilitación urbana que se hizo durante mucho tiempo, que se protegió los cascos tradicionales, que se hizo de la mano de la gente y funcionó muy bien. Y a la vez teníamos una dirección política que era capaz de hacer desarrollos de 21.000 viviendas en una sola fase, ahora mismo están quebrados, que era capaz, teníamos un alcalde, Juan Alberto Bello, que decía: lo importante es que Zaragoza llegue al 1.000.000 de habitantes. Bien, sin una reflexión sobre si eso era bueno o malo, ¿no? La importancia es que teníamos que tener una dimensión de ciudad y para eso teníamos que crecer de manera exorbitada hacia el exterior de la ciudad. Bien, pues esa ventana de oportunidad que tenemos ahora de demostrar que el urbanismo concebido como la creación de las condiciones sociales, la creación de la ciudad pensando en los habitantes y en su desarrollo, es un modelo exitoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del nuevo modelo productivo, de la transmisión de este sector productivo nuestro basado en la construcción, en esa rehabilitación, y a la vez que es un modelo social e incluso diría políticamente aceptado y socialmente protegido, ¿verdad? Por tanto, ahora vamos a dividir la exposición en dos partes. Cómo hemos trabajado en esa alma positiva en estos años en Zaragoza, cómo ha trabajado ese alma positiva y luego cuáles son las nuevas iniciativas que vamos a lanzar desde el Gobierno de Zaragoza en Común. Para terminar esa primera introducción, os diría que la alianza a través de la participación ciudadana, las posibilidades de regeneración ahora se abren, ahora son posibles, pero como decía también una frase que he leído en el vídeo que decía: última oportunidad. ¿Sabéis esta cultura popular muy sabia, que es las pintadas de las paredes? Al lado de mi casa hay una pintada que dice: trabajadores del mundo, uníos. Última advertencia. Pues eso, vamos a hacer una ciudad esta vez pensada para los ciudadanos, y no sé si es la última, pero por lo menos la penúltima oportunidad. Os dejo con Juan, que os contará cuál ha sido la transición hasta ese momento, y luego yo abordo cuáles son los planes de futuro. Muy bien. Gracias, Pablo, y bueno, gracias también
y felicitaciones a todo el grupo de investigación por el proyecto que estáis desarrollando, en el cual el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad, somos entidad observadora y bueno, pues aquí hemos venido a vigilar a ver cómo lo estáis haciendo y vemos que está ya muy avanzado y esperamos poder disfrutar de sus frutos. Como bien ha dicho el concejal, vamos a dividir un poquito el tema en pasado, presente, futuro. Yo voy a, según un poco este esquema, este índice general de la intervención. Muchos me habéis oído, a mí o a otros compañeros de Zaragoza. Durante un tiempo hemos podido desarrollar políticas de fomento de la rehabilitación que se enmarcan desde el año 89 y empiezan, como en tantas otras ciudades, en los centros históricos. Y claro, pues como ha pasado bastante tiempo, desde el 89 hasta el 2010, primer periodo solo en el centro histórico hasta el 2000 y segundo periodo en el conjunto de la ciudad para todos los edificios de más de 50 años, que son aproximadamente unas 80.000 viviendas de esta edad. Como es lógico, salen cantidades importantes, que no está de más recordar, 61 millones, pero sobre todo también la inversión inducida que de ello se ha derivado, que es multiplicar por 3 esa misma cantidad. Eso es datos reales, aparte de que lo corroboran otros estudios. La ayuda media en conjunto ha sido de 35,67 y el número de beneficiados en muy diferente grado, como es lógico, son 41.000 beneficiarios propietarios de vivienda. Tampoco vamos a insistir demasiado en lo que es de alguna manera las políticas desarrolladas en centro histórico, sí decir que en un periodo muy concreto, el 2009-2012, gracias a la concertación pública de las 3 administraciones, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, fue nuestro momento de mayor éxito y no es por casualidad. Esa concertación administrativa se le unió el trabajo en régimen de ventanilla única. En ese periodo relativamente corto y gracias al trabajo de apoyo administrativo y social a los propietarios, se celebraron convenios con 45 comunidades que dieron lugar a luego presupuestos de 12 millones y unas ayudas públicas de 9,5 y más o menos hemos terminado la mitad, un 48%. También hemos desarrollado esta labor en otros barrios y además, bueno, hay que decir que lo tengo aquí en primera fila, bien conocido, con el apoyo inestimable de Gerardo Ruiz, que durante todos estos años hizo una asistencia técnica para todo este trabajo. Como yo lo he expuesto, bueno, se ha expuesto en muchos lugares, voy a pasar relativamente rápido. Nos han dado algún premio, el premio Endesa. Esta es una actuación más singular en donde también intervino un equipo con Teresa Arenillas, Paco Pol y una arquitecta zaragozana. Y este último en el barrio de Las Fuentes, en el que también nos dieron un premio de AVS, que también están representantes de AVS por aquí. Bien, durante ese periodo también se llegó a otras 45, es una cifra casi mágica, que llegamos a 600 viviendas y los presupuestos que veis ahí, y aquí las terminaciones llegaron al 65%. También recibimos el premio ONU Habitat del año 2010 por el programa. En ese periodo un poco también mágico que concentra la actuación en régimen de ventanilla única, nos mandaron medir el esfuerzo en euros habitante año y bueno, pues salimos bien en esa foto, en ese periodo, multiplicando por 4 la inversión de Madrid, aumentando notablemente la de Barcelona y por encima de Bilbao. Valencia y Sevilla, para que nadie se enfade, tenía competencias en esta materia en la comunidad autónoma y por tanto no eran comparables. El presente, una pequeña llamita que desde el 2007 se mantiene en la ciudad de Zaragoza, que son ayudas municipales a rehabilitación de edificios con criterios o coeficientes. Mínima demanda energética a mejorar del 50% y 2 niveles en la certificación. Se han terminado un par de actuaciones, está en marcha la tercera y bueno, simplemente una referencia a estas actuaciones modestas, pero que están dando continuidad a las que iniciamos en su momento en esos barrios. La suma cuantitativamente no es excesivamente alta, pero bueno, los 4 años que veis en pantalla dan casi 4 millones
de presupuestos, que no está mal, y esto ha afectado o va a afectar a 244 viviendas más. Y también, suspiro un poco, el plan estatal, que como en tantos lugares se ha llegado tarde, un poco más pronto que por lo que se ha llegado a la Comunidad de Madrid, pero vamos, llegó el año pasado, casi sin tiempo para rematarlo, pero gracias a ese programa también vamos a poder incorporar 2 millones más de actuaciones que van a afectar a 163 viviendas y que, bueno, es en estos momentos lo poquito que hay en materia de rehabilitación edificatoria. Y quizá aquí me paro, solamente acabo explicando precisamente un poco el sentido del título de la intervención del Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos derivando, por la indicación, por supuesto, del actual Gobierno y por la propia dinámica de los hechos, de una rehabilitación edificatoria más centrada en el edificio o edificios a una intervención más en clave de regeneración urbana con una contemplación de otras dimensiones, como ya se hablaba aquí. Venga, os dejo. Pues aquí lo retomo. ¿Aquí o te voy pasando? No, casi despasándome. Será más o menos aproximado con lo que vaya apareciendo. Este era el objetivo, ¿no? El objetivo en el que cuidáramos y tuviéramos una rehabilitación edificatoria, pero también tuviéramos en cuenta cuáles son los usos tradicionales que se hacían en los barrios, incluso cuáles son los habitantes que estaban en esos barrios. Desde esa triple... No, lo veo así bien. Desde esa triple concepción, lo que hemos establecido es la necesidad de intervenir en varios parámetros. En primer lugar, desde el punto de vista político, ¿no? Promover esa rehabilitación, esa regeneración de los espacios, diríamos, de los barrios de ensanche, de los barrios tradicionales, es decir, revertir el proceso de expansión de la ciudad hacia una mirada al interior de los barrios. Entendiendo por ello, luego bajaremos, ¿no?, al nivel de más sensible, digamos, en general, en todos los barrios de la ciudad, desde políticas generalistas en los cuales podamos mejorar las condiciones de la edificación, pero también trabajar en el espacio urbano, pero también ser capaces de vincular las políticas sociales y de comerciales, económicas, a toda esa regeneración. El segundo nivel es definir cuáles son, digamos, eso es como actuación más general, luego definir cuáles son nuestras zonas más vulnerables. Estamos haciendo ahora un proceso, pues a través de leídos y a través de otras cuestiones, de cómo fijamos unos indicadores cuantitativos y cualitativos que de forma participada seamos capaces de definir colectivamente cuáles son las zonas más vulnerables de cada uno de nuestros barrios e incluso dentro de ello definir cuáles son aquellas zonas donde la Administración tiene que hacer un esfuerzo especial en su intervención, ¿no? Aquellas zonas más vulnerables de la ciudad, porque entendemos que la priorización de toda la ciudad no es un objetivo ideal, pero no es un objetivo posible y que tenemos que ser conscientes de dónde destinamos especialmente los recursos públicos. Pero también siendo conscientes de que la actuación de la Administración tendrá que llegar a esos sitios más vulnerables, pero también al resto de la ciudad. Y en esa línea hemos establecido estrategias que luego detallaremos un poco más, como hacer que la actuación del urbanismo, digamos, de los servicios públicos en general, sea más cercano al ciudadano mediante antenas, les hemos llamado oficinas de revitalización, pero en realidad son como antenas, personas destacadas en cada uno de los barrios que hacen de enlace directo entre la ciudadanía y todo el área. Nuestro área, como nos pasa en Barcelona, es un área que hemos concentrado muy transversal y que ahora une urbanismo, movilidad, medio ambiente, mercados, infraestructuras, equipamientos y cementerios. Estos últimos no se me quejan mucho, los demás los tenemos. Es decir, hemos hecho un macroárea desde el que intentamos responder de forma integral e integrada a todos los requerimientos. Por tanto, os decía, 3 niveles, ¿no? Decía, las zonas más vulnerables, donde hace falta una actuación más intensa por parte de la Administración, pero no descuidemos, digamos, la ciudad en general, esas viviendas más generales, esos barrios más tradicionales, donde en estos momentos de escasa inversión tenemos que hacer también actuaciones, ¿no? Y eso, pues, mediante la estrategia de las oficinas.
Otros elementos coadyuvantes, por supuesto, ¿no? Hemos fijado un plan 5.000 viviendas públicas para cuando acabamos la legislatura. Es un objetivo, llevamos 1.800 desde la época del emperador Augusto, con lo cual hemos definido 5.000 con un objetivo provocador para que nos puedan criticar bastante bien si llegamos a los 4.500 solo, ¿no? Vamos a establecer propuestas como registro de vivienda vacía, un registro de solares, bueno, digamos una implementación de políticas de escena urbana en solares. Esto como grandes líneas políticas en las cuales nos vamos a enmarcar. Y ahora vamos a pasar ¿y esto cómo lo hacemos, no? Es decir, bueno, pues esto está bien, las declaraciones suenan bien, ¿no? Creo que estamos en la línea de todas estas nuevos gobiernos que están intentando hacer una mirada más interna a las ciudades, pero ¿cómo lo ponemos en marcha? Como os decía Juan, yo creo que partimos de ese alma positiva, de ese buen trabajo realizado, en el cual vamos a profundizar algunas de las estrategias que se pusieron en marcha. Una de ellas, es la primera que tenéis ahí, es la relectura exhaustiva de toda la normativa, tanto la ordenanza de rehabilitación, de fomento de la rehabilitación, que fue pionera en el año 89, que fue pionera, que tuvo unos grandes éxitos, pero que además estamos hablando con colegios profesionales, con comunidades, ver cómo adaptamos y somos capaces de hacer una relectura de toda la normativa municipal para favorecer esas estrategias de rehabilitación, sobre todo, claro, en zonas consolidadas. El segundo enfoque es decir, cómo le damos una vuelta a la inspección técnica de edificios para que la IE, ¿no? el informe de evaluación, se convierta en algo más que una mera sanción, sino en clave de oportunidad. Es decir, cómo las comunidades de propietarios son capaces de aprovechar este instrumento para generar economías a través de las reducciones energéticas, a través de su mejora, y cómo lo utilizamos como instrumento y como alianza, y no tanto como sanción a través de la ITE. Si pasas. Y luego, estamos diciendo bien, esas son como actuaciones generales. ¿Y qué actuaciones directas creemos que tenemos que hacer una vez que hemos definido el marco normativo, verdad? Bueno, evaluaremos, y esto tenemos nuestras dudas, ¿no? Escuchamos que quizás puede haber alguna modificación en la Ley de Haciendas Locales, a través de bonificaciones, a través del ICIO y el IBI, y eso, poderlo deducir de los propios costes de la vivienda. Vamos a ver cómo funciona, porque también somos remisos a introducir bonificaciones no controladas, es decir, son, desde nuestro punto de vista, más certeras las ayudas directas que las ayudas indirectas, que al final no controlas desde lo público cuál es el impacto directo que tiene y sobre qué sujetos y cuáles son sus rentas directas en las que influyes, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hemos puesto como una oportunidad, pero en realidad lo que nos vamos a centrar son en estos tres niveles. Las ayudas generalistas a la rehabilitación ha funcionado bien, como os decía, destinadas a resolver carencias en edificios en general de las viviendas, aunque es verdad que cualquier tipo de enfoque del Ayuntamiento de Zaragoza va a tener un enfoque social, es decir, al final sí que le introduciremos el componente social. Una de las acciones que nos parece muy potente es, si estamos, y tenemos una línea importante, en crear un registro de vivienda desocupada, en identificar mediante nuestros propia información, ¿no? Es decir, tenemos el censo, tenemos el padrón, tenemos el consumo de agua, todo eso nos da unos registros singularizados por los cuales desde el propio ayuntamiento vamos a ser capaces de saber identificar qué vivienda, en qué ciudad y con qué titular, o sea, en qué localización y en qué titular está desocupada. Entonces podremos interactuar desde una posición mucho más proactiva que la que se ha tomado hasta este momento. Y eso lo podemos coadyuvar con ayudas a la rehabilitación específicas, por ejemplo, que favorezcan la rehabilitación y la movilización de ese parque de viviendas desocupadas hacia el mercado de alquiler, ¿no? Como ayuda concreta. O también esas ayudas con una intencionalidad pueden servir para ahorros energéticos, es decir, que entendemos una ayuda un poco más sectorial. Seguiremos con la estrategia de ayudas de rehabilitación urbana en espacios, digamos, en zonas, en los ARUs, en los ARIs, es decir, en zonas que por su componente social, no solo derivado del espacio urbano o de la dimensión edificatoria, sino también de otros componentes sociales, hay que actuar de manera mucho más intensa, aprovechando en eso en parte también algunos de los fondos europeos que han sido importantes en este periodo, ¿no? Pues Interreg, Revitasud, etcétera, que hemos sido capaces de aprovechar. Filosofía general, como os decía,
Con todo esto, con este mapa, somos capaces de actuar en toda la ciudad desde instrumentos que son generalistas, aunque tienen una parte sectorial. Y luego, una de las ideas claves que hemos lanzado en este gobierno es que vamos a profundizar la idea de planes integrales. Desde una visión que en parte también es... bueno, tenemos que revisar cómo han funcionado. La experiencia de planes integrales en Zaragoza es del PICH, es el Plan Integral de Casco Histórico, el primero que se pone en marcha en el año 97. A partir de ahí tenemos otro barrio, que es el barrio Oliver, donde se definen esas actuaciones. Hemos dicho que en esta legislatura vamos a seleccionar 2 barrios nuevos o 2 zonas de barrio nuevo, ¿no?, en el sentido de la priorización, y hacer una relectura crítica en parte de los éxitos y y las cosas mejorables que han tenido esta estrategia. Mirad, pensamos que la parte de actuación integral, que es la deseable, muchas veces se ha convertido en una acumulación de agentes actuando sobre el mismo territorio, aunque no hayan tenido una coordinación. En realidad la coordinación se produce desde el liderazgo político, desde la obligación de esa coordinación. Por eso nosotros hemos colgado planes integrales desde el área dependiente de alcaldía y con toda la potencia que le da urbanismo, movilidad de manera integrada, para intentar hacer esta actuación integral. Pensamos que la clave de este tipo de actuaciones va a ser el protagonismo de lo público. Si algo ha tenido, yo creo que estos procesos de cambio municipalista, es el protagonismo de lo público ciudadano desde un punto de vista un poco más amplio. ¿De qué estoy hablando? Del papel de los ciudadanos en la dimensión pública entendida como público comunitario, ¿no?, como actores proactivos de ese cambio. Decían los autores del Plan de Barrio de Cataluña, decían que barrios con problemas hay muchos, ¿verdad?, pero barrios con proyectos hay menos. Por tanto, algunas de las estrategias que vamos a implementar, es decir, vamos a ir a aquellos barrios donde exista un proceso social en marcha, donde exista un análisis colectivo, donde exista un análisis compartido y una posibilidad de que haya un tejido social que sea el principal dinamizador de esa estrategia pública. Por tanto, es que llevamos ya un rato, ¿verdad? Sí. Acabo rápidamente. Todo eso desde intentando aprovechar los nuevos cambios legislativos, ¿no?, las oportunidades que da la ley 3R, las posibilidades que desde la propia administración creemos, incluso, como dice la ley, asociaciones administrativas en el cual están integrados, a veces de economía mixta, a veces de función mixta, en el cual están integrados comunidades, vecinos, incluso empresas, y que todo esto tenga un liderazgo de la propia administración. Bueno, en resumen, papel de lo público como comunitario, la mirada al interno de las ciudades y, como os decía al principio, aprovechar la ventana de oportunidad que se nos produce ahora con este cambio municipalista, entendiendo que o revertimos el modelo o el modelo cambiará. Muchas gracias. Aquí tenéis como muchas de las actuaciones que ha ido habiendo, ¿no? Esto no es un solar, actuaciones de regeneración que durante mucho tiempo pues hemos ido poniendo en marcha. Esto sobre todo era como actuaciones de recuperación de solares. Es una de las líneas muy potentes en Zaragoza ha sido siempre, por lo menos de la parte buena, ha sido la recuperación del espacio urbano para el ciudadano, ¿no?, y la reclamación desde el propio tejido social de ese espacio urbano, que es más o menos algunas de las que se ponen en marcha. Bueno, pues...